Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto compartir con todos ustedes de manera formal el primer tema del problema cinemático directo. Es bien importante mencionar que la finalidad de los videos anteriores fue dar a conocer de manera general los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. En el primero aprendimos la descripción de un manipulador mecánico y los dos problemas que se generan a partir de su definición, y en el video anterior únicamente establecimos el inicio del primer problema cinemático. Pero ahora sí, ya entrados en materia, no hay vuelta atrás, vamos a aprender robótica. Nuestro primer objetivo será entender el concepto de matriz de rotación, porque es una de las bases principales en la robótica, así que vamos a descifrar qué matemáticas se esconden dentro de un robot. Para ello vamos a definir dos sistemas de coordenadas rectangulares, ambos con sus orígenes coincidentes en el punto O. El primero de ellos, OXYZ, está fijo en el espacio tridimensional y lo vamos a considerar como el sistema de referencia. El segundo de ellos, OUW, es móvil y gira respecto del sistema de referencia o XYZ. Físicamente podemos considerar que el sistema de coordenadas o UW es un sistema ligado al cuerpo. Esto significa que permanentemente está unido al cuerpo rígido y se mueve junto con él. Ahora bien, un punto P en el espacio lo podemos representar respecto de ambos sistemas en su forma vectorial de la siguiente manera. La pregunta clave es, ¿cuál es la posición del punto P respecto de ambos sistemas de referencia si el sistema ligado al cuerpo no ha rotado? Particularmente en este caso será igual para ambos sistemas de referencia. Esto lo podemos notar de una mejor manera si agregamos una escala a los ejes. Pero ¿qué pasaría con la posición del punto P si el sistema ligado al cuerpo rota respecto del sistema de referencia o XYZ? Evidentemente ya no será la misma para ambos sistemas, pero ¿podríamos conocer las coordenadas del punto P respecto del sistema de referencia a partir de su posición expresada en el sistema ligado al cuerpo después de que ha rotado? Esto lo podemos definir de la siguiente manera, donde R es ese operador desconocido que transforma la posición del punto expresada en el sistema ligado al cuerpo al sistema de referencia. Para descifrar ese operador desconocido, vamos a devolver el sistema ligado al cuerpo y expresar la posición del punto P a través de sus vectores unitarios. Y para el sistema de referencia vamos a formularlo de una manera diferente, pero que en esencia sigue siendo lo mismo, ya que vamos a representar el punto P a través de sus componentes. Resolviendo la multiplicación podemos darnos cuenta que obtenemos la componente. Y aquí está la clave. Como el punto P representa la misma posición para ambos sistemas de referencia, podemos sustituir y de manera natural utilizar la definición del producto punto o escalar entre dos vectores unitarios. Reorganizando los términos para expresarlos en forma matricial, encontramos ese operador que justamente es una matriz, denominada matriz de rotación, que transforma las coordenadas del punto P expresadas en el sistema ligado al cuerpo a las coordenadas del mismo punto P, pero expresadas respecto del sistema de referencia. Pero esto no acaba aquí. Análogamente, podemos obtener las coordenadas de PW a partir de las coordenadas Px y Z utilizando álgebra matricial al multiplicar por la inversa de la matriz, que sería equivalente a despejar el vector PW. A partir de este punto podemos deducir dos propiedades de este tipo de matriz. La primera es que su inversa es igual a su traspuesta, gracias a que los productos escalares son conmutativos. Y la segunda es que al multiplicar ambos lados de la ecuación por la matriz original, aparece la matriz identidad. Ok, ya obtuvimos esta matriz desconocida, pero ¿qué sigue o cómo se ocupa? Bueno, pues el interés es encontrar las matrices que representan rotaciones del sistema de coordenadas OUW respecto a cada uno de los tres ejes principales del sistema de referencia o XYZ. Si el sistema de coordenadas OUW gira un ángulo alfa respecto del eje X para llegar a una nueva posición, entonces el punto PW, que tiene coordenadas respecto del sistema OUW, tendrá coordenadas diferentes PX y Z. La matriz de transformación necesaria se llama matriz de rotación respecto al eje X. Esta matriz se deduce de la siguiente manera. Rotemos ligeramente el sistema ligado al cuerpo y analicemos el interior de nuestra matriz original, recordando que la definición del producto punto o producto escalar es igual a la multiplicación de la magnitud de los vectores por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Y debido a que estamos multiplicando vectores unitarios, únicamente quedaría determinar el ángulo entre ellos. Pero ejemplifiquemos esto con la rotación a lo largo del eje X. Como primer paso, localicemos el ángulo alfa entre el sistema ligado al cuerpo y el sistema de referencia. Posteriormente, sustituyamos los valores de la matriz yendo columna a columna. Para el vector x.u, el ángulo entre ellos es 0, para el vector y.u, el ángulo entre ellos es 90, y para el vector z.u, el ángulo entre ellos es 90. Pasamos a la siguiente columna. Para el vector x.v, el ángulo entre ellos es 90, para el vector y.v, el ángulo entre ellos es alfa, para el vector z.v,
el ángulo entre ellos es 90 menos alfa. Y finalmente la última columna, para el vector x.w, el ángulo entre ellos es 90. Para el vector y.w, el ángulo entre ellos es 90 más alfa. Y para el vector z.w, el ángulo entre ellos es alfa. El siguiente paso será realizar algunas simplificaciones, por ejemplo que el coseno de 0 grados es 1 y que el coseno de 90 grados es 0. Para el caso de coseno de 90 menos alfa y coseno de 90 más alfa, vamos a utilizar la identidad trigonométrica de suma de ángulos. De esta manera podemos ampliar la expresión y cancelar algunos elementos porque el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. De la misma manera para el caso de coseno de 90 más alfa. El resultado de esta matriz representa una rotación a lo largo del eje X y transforma las coordenadas de PW a coordenadas PXYZ. Esto lo podemos corroborar proponiendo valores para PW, por ejemplo 0, 5 y 4, y para alfa igual a 90 grados. Sustituyendo la matriz y realizando la multiplicación, podemos verificar que efectivamente las coordenadas respecto del sistema de referencia corresponden a la posición del punto P. De la misma manera vamos a determinar la matriz de rotación respecto del eje Y. Como primer paso, localicemos el ángulo φ que se forma entre ambos sistemas de referencia y resolvamos los productos internos de la matriz original. Para el vector x.u, el ángulo entre ellos es φ. Para el vector y.u, el ángulo entre ellos es 90. Para el vector z.u, el ángulo entre ellos es 90 más φ. Pasamos a la siguiente columna. Para el vector x.v, el ángulo entre ellos es 90. Para el vector y.v, el ángulo entre ellos es 0. Y para el vector z.v, el ángulo entre ellos es 90. Y finalmente la última columna, para el vector x.w, el ángulo entre ellos es 90 menos φ. Para el vector y.w, el ángulo entre ellos es 90. Y para el vector z.w, el ángulo entre ellos es φ. Simplificando los elementos como previamente lo hicimos, obtenemos la matriz de rotación respecto del eje Y. Finalmente quedaría hallar la matriz de rotación para el eje Z, y siguiendo los mismos pasos, localicemos el ángulo θ que se forma entre ambos sistemas de referencia y resolvamos los productos internos de la matriz original. Para el vector x.u, el ángulo entre ellos es θ. Para el vector y.u, el ángulo entre ellos es 90 menos θ. Para el vector z.u, el ángulo entre ellos es 90. Pasamos a la siguiente columna. Para el vector x.v, el ángulo entre ellos es 90 más θ. Para el vector y.v, el ángulo entre ellos es θ. Para el vector z.v, el ángulo entre ellos es 90. Y finalmente la última columna. Para el vector x.w, el ángulo entre ellos es 90. Para el vector y.w, el ángulo entre ellos es 90. Y para el vector z.w, el ángulo entre ellos es 0. Simplificando los elementos, tenemos la matriz de rotación respecto del eje Z. Muy bien, ya hemos determinado todas las matrices respecto de cada uno de los ejes y a estas se les conoce como matrices de rotación básicas. Ya podemos transformar las coordenadas de PW habiendo rotado en cualquier eje. Ok, eso quiere decir que ya podemos determinar la posición del punto P después de que el sistema rote algo así. Pero esperen, ¿qué no se suponía que solo se podía realizar una rotación? Y nada más, estimados roboticistas, es todo por la lección del día de hoy, espero que les haya gustado. Solo para generarles un poquito de curiosidad e intriga, algunos ejemplos de aplicación de las matrices de rotación los encontramos en telescopios, vehículos terrestres y aéreos de todo tipo, una pizca de cosas bélicas, robots y mucho, mucho más. Nos vemos en la siguiente. Ah, y no olvides suscribirte.